2 de la próxima charla. Gracias, Gonza. Son Luciana Martínez y Jorge Miura. Luciana Martínez es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, realizó una investigación postdoctoral en el CONICET y actualmente es investigadora de la Academia Kantiana de Rusia. Sus temas de investigación están vinculados con la filosofía de Immanuel Kant. Se desempeña como docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina, donde está a cargo del curso de textos de filosofía moderna. Ha publicado numerosos artículos sobre la lógica de Kant, su teoría de los conceptos y su doctrina del genio. Y bueno, Jorge Miura es licenciado en Administración de Empresas y contador por la UCA, y actualmente está cursando el tercer año de la carrera de filosofía. Es el único estudiante que se presenta para la Semana de la Filosofía, así que un doble aplauso para él y bueno, obviamente para Luciana. Muchas gracias y les damos la palabra. Muchas gracias, Clara. Bueno, voy a empezar hablando yo, voy a ver si puedo compartir la pantalla. Vamos a compartir una suerte de esquema de nuestro trabajo para que puedan sentirse orientados y orientadas. Este tema que vamos a trabajar, que estuvimos trabajando con Jorge, es el tema de la doctrina del tiempo en Kant. No es mi tema de investigación, ni actual ni pasado, pero es un tema que de alguna manera surgió en las clases de textos de filosofía moderna, que a Jorge le interesó, y que tal vez sea el tema de investigación de Jorge pronto. No sé, supongo. Bueno, comparto pantalla con ustedes. Un momentito. A ver, creo que ahí tendría que ir. Ahí va. Bueno, esta es la estructura de nuestro trabajo. Lo único que les voy a pedir, yo ahora voy a abrir otra ventana que no voy a compartir con ustedes, me gustaría que me avisen si cambia la situación de la pantalla de ustedes. Bueno, la conferencia, como les dije, se titula El tiempo de Kant, y en rigor es bastante difícil construir una doctrina kantiana sobre el concepto de tiempo. Hacemos referencia a la tarea de construir una doctrina kantiana sobre el concepto de tiempo porque no es el caso que tengamos un texto que contenga todos los elementos de esa doctrina. Pero sí contamos con algunos pasajes en los que Kant ha desarrollado algunos aspectos de su visión acerca de este concepto tan significativo en la historia de la metafísica. El pasaje más extenso y tal vez más estudiado del corpus kantiano en relación con la noción de tiempo es el apartado correspondiente de la estética trascendental, que se encuentra en el comienzo mismo de la crítica de la razón pura, y que de alguna manera inaugura el capítulo crítico de la filosofía moderna. En esta contribución vamos a referirnos específicamente a las consideraciones sobre el tiempo que encontramos en una parte de este texto. En particular, examinaremos un peculiar pasaje en el que Kant se refiere a la noción del tiempo que se encuentra en la estética trascendental y se titula Exposición metafísica del tiempo. Antes de proceder, es necesario establecer un reparo significativo. No es el caso que ese texto contenga todo lo que Kant dijo acerca del tiempo. Es más, ni siquiera sería prudente afirmar que el núcleo de la doctrina kantiana del tiempo se encuentra allí. Un gran especialista argentino en temas kantianos, el doctor Mario Caimi, ya nos ha enseñado que las determinaciones del tiempo pueden buscarse en otro capítulo de la crítica de la razón pura, que es el que corresponde a la doctrina del esquematismo. En él, Kant explica cómo se articula el concepto de tiempo, cómo se colma de determinaciones a partir del empleo de los conceptos puros que produce el entendimiento. Entonces, legítimamente se nos podría objetar nuestra pretensión de explicar el tiempo a partir de un apartado breve de la estética trascendental, y en este punto, de alguna manera, comienza la decisión interpretativa que queremos compartir con ustedes. Esta presentación se enmarca en una lectura de la crítica de la razón pura, según la cual el modo de presentación predominante en la primera parte de este texto es de carácter analítico. De acuerdo con esta manera de leerlo, el texto comienza con nociones oscuras, confusas, que se tornan distintas y comprensibles con el avance de la argumentación y que solo alcanzan su presentación más satisfactoria en el cierre del texto. Creemos que esto sucede particularmente con el concepto de tiempo.
Antes de proceder a estudiar la noción kantiana del tiempo, quisiéramos explicitar un reparo más. Si bien en ella Kant explica su posición acerca de la naturaleza del tiempo, la estética trascendental no tiene como objetivo principal constituirse como una doctrina del espacio y el tiempo. Para Kant, una estética es una teoría de la sensibilidad y su estética trascendental, en particular, es una teoría de los principios a priori de la sensibilidad humana. Sucede que para Kant estos principios a priori, las formas de nuestra sensibilidad, son precisamente el espacio y el tiempo. Esta es la razón por la que nuestro filósofo se refiere al espacio y al tiempo en este texto, precisamente en virtud de que ellos se presentan como la forma pura de nuestra intuición, de nuestro intuir. Considerados todos estos reparos, a continuación nuestra presentación tendrá la siguiente estructura. La primera parte era una explicación de en qué consiste esto de hacer una exposición metafísica de la estética trascendental, que vamos a saltear. Pero bueno, luego vamos a revisar las líneas de argumentación de Kant en la exposición del tiempo, y por último repararemos en las tesis, en dos tesis con las que Kant cierra de alguna manera la presentación del tiempo de la estética trascendental, que son las tesis de la realidad empírica y la idealidad trascendental del tiempo. Bueno, Jorge. Gracias, Luciana. Vamos a pasar ahora con algunas observaciones preliminares de la exposición metafísica del tiempo, ¿sí? Primero, lo que tenemos que ver es que Kant entiende, ¿qué es lo que Kant entiende por exposición, por expositio? Y esto es la representación distinta, aunque no detallada, de lo que pertenece a un concepto. Y por metafísica, aquella que contiene lo que representa al concepto como dado a priori. En el marco de la estética trascendental, la exposición metafísica es parte de un procedimiento que el autor utiliza en su análisis para ir aislando y llevando a distinción, en primer lugar, aquello perteneciente a un concepto que tiene su origen en la sensibilidad. Por un lado, y por el otro, lo que el entendimiento piensa con sus conceptos de ella. En una segunda instancia, el aislamiento permite distinguir en nuestras intuiciones una intuición pura, la mera forma de los fenómenos. Se advierte de inmediato que numerosos conceptos específicos se presentan aquí. Vamos a demorarnos en algunos de ellos. Como ya comentamos, la estética trascendental pretende examinar si hay componentes en nuestra sensibilidad que no están dados en la experiencia, sino que la hacen posible. Dicho en otras palabras, Kant quiere analizar si hay representaciones de carácter sensible a priori. Estas representaciones tienen que ser sensibles y no intelectuales, puesto que son representaciones de nuestra sensibilidad y no conceptos del entendimiento. Además, deben de ser representaciones a priori y no empíricas. Por la sensibilidad nos son dados objetos, múltiples representaciones. En esta instancia nos quedamos solo con lo que es dado en la intuición empírica y separamos lo que el entendimiento piensa con esos conceptos de ella, como la sustancia, la fuerza, la divisibilidad. Así, en un primer paso hemos separado los datos proporcionados por la sensibilidad. Tenemos que ver si en ese dato sensible hay algo dado a priori. Tenemos que hacer una abstracción de los datos conocidos por los sentidos, que están condicionados por la experiencia efectiva. Para Kant, el proceso de aislamiento por medio del cual buscamos las condiciones puras de nuestra intuición sensible remite al descubrimiento del tiempo como una forma de nuestra intuición. Antes de examinar la exposición metafísica en la que el análisis del concepto de tiempo pone al descubierto que este es efectivamente una representación sensible pura, quisiéramos explicar someramente cómo se caracteriza este tipo de representación. En otros términos, queremos explicar el significado de la siguiente tesis, que Kant concluye en su investigación.
El tiempo es una forma pura de la sensibilidad, de nuestra sensibilidad. Para comenzar tenemos que señalar que nuestra sensibilidad es nuestra capacidad de recibir representaciones, en la medida en que los objetos nos son dados. Para Kant, en el caso de los humanos, no hay otro modo de que objetos nos sean dados, sino es a través de nuestra sensibilidad. Así, nuestro conocimiento de objetos involucra que estos estén dados a nuestra capacidad de recibirlos. El espacio y el tiempo serán, como veremos, determinaciones de nuestra manera de recibirlos. Si tenemos en cuenta los objetos, en la medida en que nos son dados, podemos identificar en ellos dos componentes. Por un lado, podemos identificar la materia de ellos. La materia es el componente dado en la sensación. Cuando percibimos un objeto cualquiera, por ejemplo, nuestros sentidos nos informan acerca de sus características sensibles. Estas características sensibles constituyen el aspecto material de la donación para Kant. Por otro lado, nuestro filósofo indica otro componente de los objetos en la medida en que nos son dados. Se trata de la forma de ellos. La forma es lo que múltiple pueda ser ordenado. Advirtamos que para Kant la donación de los objetos involucra multiplicidades, que pueden ser reunidas y ordenadas. Esas multiplicidades se dan en la sensación y pueden ser reunidas en virtud de que se nos dan en conformidad con nuestra forma de recibirlas. Esta forma de recibirlas no es intrínseca a los objetos mismos, sino que se encuentra en nuestra mente y nos hace capaces de tener representaciones. Nuestra forma de recibir los objetos, la forma de nuestra sensibilidad es espacial y temporal. De acuerdo con esto, la argumentación kantiana tiene que persuadirnos de que el tiempo es una de las dos formas de nuestra sensibilidad. Esa forma debe estar en nuestra mente antes y como condición de toda nuestra experiencia. En otras palabras, Kant debe persuadirnos de que el tiempo es una determinación inherente a nuestra forma de intuir. Pasamos ahora al siguiente punto, que es la exposición metafísica del tiempo. ¿Sí? Para mostrar que el tiempo es una forma de nuestra intuición, Kant examina el concepto de tiempo. Para ello, realiza una exposición metafísica de este concepto. Vamos a ver qué características del tiempo se despliegan en su exposición metafísica. En primer lugar, Kant sostiene que el tiempo no es un concepto empírico, es decir, no surge de la experiencia la posibilidad de intuir el tiempo, si no existe antes la forma a priori que sea el fundamento o forma de dicha intuición. Los conceptos empíricos son aquellos conceptos que, formados por medio de ciertas operaciones lógicas a partir de los datos de la experiencia. Así, por ejemplo, vemos 2 o 3 animalitos ruidosos que comen carne y mueven la cola, identificamos que son diferentes, pero somos capaces de sobreponernos a sus diferencias y reconocer rasgos comunes. El reconocimiento de rasgos comunes hace posible que prediquemos de ellos un concepto común. Decimos que son perros. No es así como alcanzamos el concepto de tiempo. Kant considera que no seríamos capaces de percibir la simultaneidad ni la sucesión si antes no existiera en el fundamento la representación del tiempo. Lo que se presenta en nuestra percepción son fenómenos simultáneos y sucesivos que nos permiten advertir la temporalidad. Pero el tiempo no es un concepto empírico que obtenemos comparando simultaneidades y sucesiones e identificando el elemento común en ellas. La mera simultaneidad y la mera sucesión son inconcebibles si no nos representamos ya el tiempo. Nuestra representación del tiempo se presenta como un fundamento solo en virtud del cual tenemos experiencia de simultaneidades y sucesiones. Es decir, solo gracias a que ya disponemos de la temporalidad, podemos reconocer que las cosas suceden a la vez o de manera sucesiva. Por esto, en segundo lugar, Kant advierte que el tiempo es la base necesaria para todas las intuiciones y no puede ser suprimido. Podemos tener un tiempo sin representaciones, pero no representaciones sin tiempo.
Kant señala que el tiempo es una representación necesaria que sirve de fundamento de todas las intuiciones. No solo es el caso que la simultaneidad y la sucesión tienen la representación del tiempo como fundamento, sino, más aún, todas nuestras intuiciones las suponen. No somos capaces de tener intuiciones que no sean temporales. Esto se evidencia por el hecho de que, según nuestro filósofo, podríamos representarnos el tiempo sin objetos, pero no podríamos representarnos objetos sin la intuición fuera del tiempo. El tiempo es condición presupuesta, no solo por las relaciones temporales, sino, más aún, por la posibilidad de nuestras intuiciones en general. Así, el tiempo se presenta como una determinación a priori, solo bajo cuya suposición es comprensible la posibilidad de todas las intuiciones. Esta característica que tiene el tiempo para Kant nos permite comprender la peculiar índole de los principios apodíticos acerca de él. Estos principios no son pasibles de duda, son necesariamente ciertos. Para Kant resulta inconcebible que obtengamos este tipo de certeza a partir de conocimientos empíricos. Solo los conocimientos basados en principios a priori pueden ser apodíticos. Ahora bien, ¿cuáles son estos principios apodíticos referidos al tiempo? Menciona dos en el texto. Estos son que el tiempo tiene una sola dimensión y que diferentes tiempos deben ser sucesivos. La negación de ellos es inaceptable. Y esto solo puede deberse a que el fundamento de ese conocimiento, es decir, el tiempo, es un principio a priori. Kant señala respecto de ellos que valen como reglas bajo las cuales, en general, son posibles la experiencia, y nos instruyen antes de esta y no mediante esta. Jorge, fíjate que creo que estás tapando tu micrófono con algo porque se escuchó más bajito ahora. ¿Ah, sí? Me acerco. Ahí está, ahí te escuchamos bien. Otra característica que se desprende del análisis del concepto de tiempo es que no constituye un concepto discursivo o universal. Ya hemos visto que no es un concepto empírico, ahora vemos que además no es un concepto universal. Veamos cuáles son las características de nuestra representación del tiempo que nos conducen a afirmar que no es un concepto universal. Una representación universal se caracteriza por contener lo que es común a varios objetos. Una representación, veamos qué sucede con el caso del tiempo. Kant lo describe de la siguiente manera. Diferentes tiempos son solamente partes del mismo tiempo. Los instantes son determinaciones del tiempo mismo, al cual son determinaciones del tiempo mismo, parte de la línea temporal única. Los conceptos universales, como el concepto de perro, al que nos hemos referido antes, contienen una determinación que es común a numerosos individuos que tienen otras determinaciones. Los perritos no son parte del concepto universal de perro. En este sentido, Kant señala que esas partes del tiempo son limitaciones de un tiempo fundamental, cuya representación originaria se nos presenta como ilimitada. Una representación originaria, unitaria e ilimitada, cuyas partes se presentan como determinaciones, limitaciones de ellas de carácter intuitivo y no conceptual. Una línea de argumentación adicional que Kant no explica demasiado, pero que se vincula con las bases de su filosofía, afirma que el tiempo de carácter intuitivo en virtud que hay conocimientos evidentes, de carácter necesario, sintético y a priori, acerca de él. Hemos mencionado algunos de estos conocimientos. Uno de los ejemplos a los que nos referimos es que afirma que diferentes tiempos no pueden ser simultáneos. Para Kant, esta proposición no es de carácter analítico y no puede obtenerse a partir del examen de nuestros conceptos. En cambio, es requerida una intuición que dé suelo a ella. Esa intuición es la del tiempo. Bueno,
Vamos a ver algunas consideraciones finales acerca del tiempo. Veamos qué sabemos acerca de esta noción inicial del concepto de tiempo. Por una parte, advertimos que el tiempo es anterior a las cosas temporales que se dan en relaciones de simultaneidad o sucesión. Y nos damos cuenta de que no podemos concebir estas cosas sin representarnos el tiempo en el que se nos dan. Por otro lado, notamos que el tiempo se presenta de tal manera que los diferentes tiempos son partes de él. Se nos aparece como un tiempo infinito que determinamos, en el que establecemos limitaciones, y advertimos que tenemos ciertos conocimientos seguros acerca de él, como que tiene una dimensión o que sus partes se dan en sucesión, de manera sucesiva. De estas características que tiene nuestra noción del tiempo, Kant extrae dos rasgos adicionales. El tiempo es una representación a priori y es de carácter intuitivo. ¿Qué es una representación a priori? Quiere decir que no es una representación obtenida a partir de la experiencia. En cambio, el tiempo se presenta como un presupuesto para ella. Que es una representación intuitiva significa que no es una representación de carácter conceptual, no es un concepto, sino inmediata y singular. No es un producto de la intervención del entendimiento que produce conceptos. En cambio, es una representación que de alguna manera constituye nuestra manera de recibir lo que se nos da. El punto de partida en la presentación de la investigación de Kant es una pregunta acerca de la índole del tiempo. ¿Cómo es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Kant identifica tres tipos de respuesta para esta pregunta. Según la primera respuesta, el tiempo es un ente efectivo. Según la segunda respuesta, el tiempo es una determinación de las cosas, una propiedad que las cosas mismas en sí mismas tienen. Según la tercera respuesta posible, el tiempo es una característica de nuestra manera de intuir. A partir de nuestra exposición, ya sabemos que Kant abraza la tercera respuesta posible. Para él, el tiempo es una característica de nuestra manera de intuir. Quisiéramos señalar algunas consecuencias que nuestro filósofo extrae de su exposición metafísica del tiempo. A partir de ellas se dan algunas conclusiones importantes. En primer lugar, el tiempo no subsiste por sí mismo ni es inherente a las cosas. O sea, no es un ente realmente existente ni una propiedad de las cosas. En segundo lugar, el tiempo es la forma de nuestro sentido interno. En tercer lugar, el tiempo es condición formal de todos los fenómenos. Dejaremos pendiente una explicación de la segunda conclusión, esto es la conclusión según la cual es la forma de nuestro sentido interno, en virtud de que la noción de sentido interno dista de ser comprensible de suyo y realmente no bastarían los límites de esta contribución para explicar todos los problemas que conlleva. Nos demoraremos, sin embargo, en las dos conclusiones restantes. Para nuestro filósofo del análisis desarrollado, se sigue que el tiempo no es un ente subsistente ni una propiedad de las cosas, y que es una condición de los objetos en la medida en que son dados en nuestra sensibilidad. Si el tiempo fuera un ente subsistente o una propiedad de las cosas, podrían verificarse dos maneras posibles de nuestro acceso a él. O bien el tiempo nos resultaría inaccesible, o bien lo conoceríamos de manera empírica. Casi va de suyo que no es el caso de lo primero. De hecho, tenemos intuición de cosas temporales y hemos visto que esto presupone una representación del tiempo. Además, tenemos algunos conocimientos acerca del tiempo como que tiene una sola dimensión. ¿Que no conocemos el tiempo de manera empírica? Se sigue de que la experiencia de fenómenos temporales presupone una representación del tiempo y que todas nuestras intuiciones son inseparables de esa representación del tiempo, la cual por su parte sí puede darse por separado. El tiempo sí es una condición de los objetos en la medida en que estos no son dados en nuestra sensibilidad. Ya recordamos que todas nuestras intuiciones involucran el tiempo y sabemos que el tiempo no es un concepto, es decir, no es una representación universal. Pues bien, como hemos advertido, Kant identifica dos elementos en toda intuición, la materia y la forma.
La materia de nuestras intuiciones se conoce empíricamente, pero el tiempo es una representación que no se conoce empíricamente, una representación a priori. Luego, el tiempo es una determinación no material, sino formal de nuestra manera de intuir, de recibir la donación de los objetos. Estas conclusiones que hemos analizado pueden parafrasearse por medio de dos términos técnicos que de alguna manera resumen esta parte de la doctrina kantiana. El tiempo es una condición formal de todos los fenómenos, es decir, de todos los objetos en la medida en que nos sean dados. Esto es lo que se llama la tesis de la realidad empírica del tiempo. Esta tesis dice que los objetos, en la medida en que nos son dados, están en el tiempo. El tiempo es real en relación con estos objetos dados, con estos fenómenos. Pero el tiempo no es un ente que existe efectiva e independientemente de nosotros, ni una propiedad que conserven las cosas al margen de que ellas nos sean dadas. Fuera de esta donación de las cosas, no hay tiempo. Esta tesis es la tesis de la idealidad trascendental del tiempo, que es real respecto de los fenómenos dados, y no es nada más allá de ellos. Bueno, eso era lo que queríamos contarles acerca de lo que estuvimos pensando sobre la noción kantiana de tiempo. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, muy complejo además como es Kant, así que bueno, gracias a los dos. Un genio Jorge, así que abrimos espacio para las preguntas, como ya dijimos, por el chat, levantando la mano o directamente abriendo el micrófono. Una consulta, yo soy un estudiante de la UNSTA, ahí cerca de la UCA, así que una alegría poder compartir un rato con ustedes. El tiempo, ¿en qué autor se apoya más? Porque, por ejemplo, Aristóteles da una definición bastante concisa del tiempo, que después toma los medievales y que es bastante clásica de la medida del movimiento. ¿Kant se apoya en alguien? Capaz que en Descartes o en Hume o en Wolff, o es algo propio. Bueno, es una pregunta súper interesante. Kant mismo considera que este aspecto de su teoría es original. Y es un elemento de su teoría que realmente desarrolló a lo largo de muchísimos años. La tesis de la realidad empírica y la idealidad trascendental del tiempo se suele considerar, hay bastante consenso en este respecto, como una tesis original del pensamiento de Kant. Yo pienso que es original y creo que es un elemento que en principio no toma de otro lugar. Después uno sí puede rastrear en las líneas de argumentación que desarrolla Kant, en qué momentos está dialogando, está retomando tesis de otros filósofos, pero la propuesta misma o el núcleo de su tesis, que es en líneas generales lo que nosotros comentamos, es original, o él pretende que es original de él. Y en general la tradición filosófica suele estar de acuerdo con esto. Desde luego que lo que Kant dice acerca del tiempo no termina aquí, como dijimos antes, hay todavía más desarrollo. A mí creo que Jorge también está de acuerdo, me parece que un elemento interesante del modo como argumenta Kant en este texto es que de alguna manera empieza tomando una suerte de noción más o menos, una noción bastante vaga de lo que podríamos de lo que podríamos llegar a concederle acerca del tiempo, y analizando los elementos involucrados en esa noción, va alcanzando resultados o consecuencias que van nutriendo se van nutriendo de la disposición de los diferentes elementos argumentativos, y a medida que avanza la exposición del texto, la verdad es que la exposición de Kant mismo se vuelve más compleja. Nosotros nos quedamos simplemente en el primer paso, que es, bueno, Kant diciendo, nos representamos el tiempo de esta manera, y la forma más consistente para poder pensar el tiempo de esta manera, como efectivamente lo pensamos, como pensamos cosas como que las cosas son simultáneas o sucesivas, o que el tiempo es algo que no sabemos bien qué es, pero tiene una sola dimensión.
estos conocimientos o representaciones que tenemos y que no podemos articular satisfactoriamente, se vuelven consistentes y comprensibles si asumimos que el tiempo es la forma de la sensibilidad. Y esta es la tesis de Kant. Me parece que Kant tiene bastante originalidad en este respecto, pero bueno, quizás haya algún defensor de otros filósofos contemporáneos o anteriores a Kant que piense que no esté de acuerdo con esto que estoy diciendo. Yo soy kantiana, así que pienso que sí, que es original. Muchas gracias. Federico. Sí, bueno, primero, muchas gracias, Luciana, Jorge, por este trabajo conjunto, ¿no? No solo Jorge por ser el único estudiante, como decía en el comienzo, sino por ser el único trabajo conjunto entre docente y alumno, cosa que sería interesante que sigamos haciendo más. ¿Cómo no se nos ocurrió hacerlo más en una jornada organizada por estudiantes, ¿no? Para pensar de acá a futuro. Me imagino a Jorge en las clases insistiendo hasta el hartazgo en expresiones como qué significa el objeto en la medida, las cosas en la medida que nos son dadas, por ejemplo. Pero bueno, más allá de eso, quiero hacerles una pregunta que por supuesto tiene que ver con un poco con mis intereses, quizás algo un poquito de los marcos estrictos de lo que plantearon en este trabajo, pero ustedes me dirán si tiene sentido lo que pregunto o no. Si uno ve en la estética trascendental, hay un tratamiento bastante paralelo entre el espacio y el tiempo, ¿no? Y hay un momento cuando trata del espacio, por eso digo que sale un cachito, en el que Kant señala que el espacio es representado como una cantidad infinita dada, ¿no? Y ustedes mencionaron algo que dice a propósito del tiempo, Kant, y que es ilimitado, ¿no? Pero me pregunto, ¿es análogo el carácter ilimitado del tiempo al carácter infinito como una cantidad dada, infinita dada del espacio? ¿Se entiende la pregunta? En el espacio todas las partes, hasta el infinito, son simultáneas. Este carácter ilimitado más bien está pensado en relación con las determinaciones, las limitaciones. ¿O cómo entendemos este carácter ilimitado? Esa es la pregunta, no sé si me dirán a ustedes si tiene sentido. Es una pregunta realmente muy interesante, Federico. Sinceramente creo que es una pregunta cuya respuesta satisfactoria involucraría tratar otros temas que son de la lógica de Kant, ¿no? Pensar el tratamiento del concepto de cantidad y pensar los conflictos antinómicos que surgen después. Pero voy a hacer una cosa y voy a responder o voy a comentar tu pregunta, cómo veo yo tu pregunta, solamente parándonos en la estética, en este momento de la argumentación de Kant. Me parece que uno puede pensar que la representación del espacio y del tiempo que Kant está trabajando o que está proponiendo aquí en la estética trascendental puede ser de dos tipos. Por un lado, y a mí me gustaría leerlo siempre así, sinceramente, pensar que la representación del tiempo de la que está hablando es el de la mera simultaneidad o la mera sucesión. El hecho de que algo ocurre a la vez que otra cosa o ocurre después o antes. Y no más que esa suerte de función en la que establecemos una suerte, en la que somos capaces de establecer un orden entre los fenómenos dados, o entre el múltiple dado. Lo mismo respecto del espacio. Uno podría pensar que una representación mínima, una condición mínima del espacio, que tiene muy pocos atributos, sería la representación del espacio como la mera posibilidad de pensar algo fuera de otro y fuera de mí, ¿no? Como la mera función del estar fuera de. A mí en general me gusta pensar la estética trascendental así, pero hay un obstáculo para esta manera de pensarlo, y es que efectivamente en la estética trascendental Kant presenta axiomas del espacio y del tiempo y se hace cargo de ciencias, ¿no? Se hace cargo de dos ciencias en particular, que son la dinámica
y la geometría, ¿no? Se suele decir que que el tiempo es la forma de la aritmética, pero en rigor Kant habla de la dinámica, no de la aritmética. Y en este sentido, efectivamente, parece que las representaciones que tiene en mente son algo más complejas. No creo que la geometría, por decir un caso, sea una ciencia que se ocupa meramente de la función estar fuera de. Si uno lo pensara de la primera manera, me parece que la infinitud, lo que pasa es que bueno, yo lo pienso como si fuera una suerte de función que siempre podría avanzar. La infinitud podría pensarse como siempre hay un otro afuera, más allá del considerado, o siempre hay un después de, o una otra simultaneidad, o un otro elemento simultáneo. O sea, la simultaneidad es medio difícil de pensar, pero siempre hay un otro antes o un otro después y en este sentido podría pensarse que es infinita la posibilidad de encontrar un otro, si me permitís la metáfora, un otro lugar para esa organización del múltiple dado. Y en este sentido, si uno lo pensara de esta manera tan simple y tan mínima, pienso que sí podríamos asimilar la ilimitación, la infinitud, la posibilidad de encontrar siempre un otro afuera o un después de, un elemento posterior en la sucesión, o un lugar posterior en la sucesión. En ese sentido, quizás sí podríamos encontrar un paralelo. Ahora, si uno pensara, me parece que el problema es cuando uno piensa, cuando uno da un paso más y ve que efectivamente el tiempo es la condición o el sustrato de posibilidad de la dinámica, de cómo pensar el movimiento, y el espacio es el objeto cuya investigación es tema de la geometría. En ese punto la respuesta es diferente y es bastante más compleja, porque las características del espacio que nos proporciona la estética trascendental no nos alcanzan para determinar en qué consiste esa infinitud, y cuando uno avanza en el texto, bueno, sí, por supuesto que se vuelve todo mucho más complicado, y con el tiempo lo mismo. A mí me da la sensación de que uno podría, insisto, leer la estética como un paso teóricamente mucho menos sofisticado. Como si dijéramos, bueno, ¿cuáles son las condiciones mínimas para la receptividad? Y bueno, que hay sucesión o secuencia, o simultaneidad o sucesión, y que hay afueridad, por decirlo de alguna forma. Que hay la posibilidad de pensar o de representarnos que las cosas están en relaciones de uno fuera del otro, y que esas relaciones de exterioridad de unas respecto de las otras, además, nos permiten reconocer la forma de ellas y las relaciones que tienen. En fin, la respuesta es, no sé, depende de cómo lo leas. Muchas gracias. Sí, supongo que también hay gajes de donde uno viene, de donde uno mira, ¿no? Porque yo veo cuando dice cantidad infinita dada, y el Sí. dada no me habla de siempre uno externo, me habla, eso sería un dable o asignable. Entonces Sí. yo cuando me dice dada me lo imagino infinito en acto. Puesta, sí, sí, sí. Lo que pasa es que después, cuando uno va a los principios, ¿no? Y va a los axiomas y a las anticipaciones, esa infinitud dada de repente se vuelve un poco más conflictiva. Por eso digo que a mí me da la sensación de que estas características que presenta del espacio y del tiempo en la estética no son las características que surgen de la consideración del espacio y el tiempo que alcanzamos cuando conocemos cómo funcionan nuestras facultades, sino que son como si dijéramos representaciones iniciales. Bueno, a ver, ¿en qué estamos todos de acuerdo? Y veamos a dónde nos lleva ese consenso general, como si dijéramos la representación más general del tiempo en la que podamos no estar en desacuerdo, en la que no podamos estar en desacuerdo. Pero quizás yo le confío demasiado a Kant. Lo que pasa es que si uno lo lee así, como en un orden progresivo de argumentación, después la consistencia del texto es un poco difícil de sostener. Pero si uno lo lee como lo que yo pienso que efectivamente es como una suerte de progresión, en la que primero vemos, bueno, a ver cómo sucede la receptividad, y después nos damos cuenta de que además de la receptividad, bueno, hay una capacidad activa, ¿no? Que es el entendimiento, que condiciona el modo
también condiciona el modo como esa receptividad se produce, y está interviniendo activamente. En el fondo esas categorías, que son funciones de síntesis, están llevando todo a la unidad de la percepción. Bueno, eso que al principio ingenuamente concedíamos, lo tenemos que mirar de otra manera. Y entonces ahí el concepto de infinitud hay que volver a plantearlo. Y que la infinitud esté dada, Claro. terrible. Sí. Muchísimas gracias por la No, respuesta. por favor. Gracias a vos por la pregunta. Bien, y vamos con la última pregunta, así ya pasamos a la última exposición del día. Martín. Gracias. Bueno, muchas gracias Luciana y Jorge por la exposición tan clara y tan fundada en el texto, y que la verdad es también una gran ayuda porque estamos viendo Kant en filosofía moderna y es un complemento excelente. Así que muchas gracias. Y quiero decir, me llamó la atención, también no sabía de tu pertenencia, Luciana, a la Academia de Rusia, donde hay una importante recepción de Kant casi contemporánea a Kant en su momento, ¿no? Y que tienen toda una tradición. Pero en otro momento te preguntaré de eso. Mi pregunta va a lo siguiente. No soy kantiano, pero también me parece muy original. Es más, me parece muy original, me parece muy interesante las críticas como va ordenando por reducción al absurdo Kant, tanto teorías que entiendo que vienen un poco de Leibniz, otras de Locke. Ahí quizás Federico en su momento nos pueda iluminar. La cuestión que quiero problematizar es la siguiente. Si por un lado me parece brillante, original y muy bien hilado el planteo del tiempo, por el otro lado, ¿hasta qué punto Kant, por lo menos lo pongo en tus palabras, Luciana, puede sostener que el tiempo no es nada más que una forma de la intuición sensible? Es decir, ¿hasta qué punto Kant puede afirmar esto en forma tan absoluta sin contradecir su planteo trascendental? Esto es, que no tenga ningún tipo de realidad fuera de ser forma de la intuición sensible. Entiendo que no es objeto, entiendo que no es una suerte de recipiente, etcétera, pero ¿puede afirmar que no tiene ningún tipo de realidad más allá de lo que es el sistema trascendental? Bueno, me empiezo a responder, Jorge, cualquier cosa si vos querés. Me parece una pregunta interesantísima, Martín. Yo creo, efectivamente, si uno lee la estructura del texto, Kant se compromete con la idealidad trascendental del tiempo en la estética trascendental. Yo no estoy segura, de hecho creo que no es el caso, que la idealidad trascendental del tiempo se justifique con la estética trascendental. Pero habría que ver si negar la idealidad trascendental del tiempo no nos lleva a conflictos antinómicos, que aparecen después en el texto. Me parece que la prueba de la idealidad trascendental tiene que estar en la investigación dialéctica de la razón. O sea, porque el problema sería pensar el tiempo más allá de todo lo que puede hacernos dado. En el ámbito de lo que puede hacernos dado, descubrimos que el tiempo no es parte del componente material ni del componente conceptual, sino esto que tenemos en principio, la forma pura de la intuición. La pregunta es, más allá de la experiencia que efectivamente tengamos, ¿hay algo así como tiempo? Bueno, si pretendemos conocerlo, la pregunta sería, ¿cómo vamos a acceder a ello? O sea, me parece que la tesis de la idealidad de Kant tendría una primera parte que es la parte positiva, en la que examina el ámbito de la experiencia posible. Y una parte negativa en la que muestra qué pasa con la razón cuando quiere trascender ese ámbito. Por eso creo que la demostración tiene que tener dos caras. Lo que pasa es que, ciertamente, cuando uno lee la estética trascendental, siente que Kant afirma más de lo que puede, que creo que es lo que vos estás señalando. Yo estoy de acuerdo con esto que vos decís, pero quizás demasiado pretencioso en el comienzo del texto, cree que mostró más de lo que mostró, puede ser. Yo pienso que se puede salvar de esta manera que dije antes, diciendo, bueno, a ver,
en los límites de la experiencia posible, ¿qué tipo de representación es el tiempo? Entonces, bueno, a ver, veo qué tipo de representación puede ser. Puede ser un concepto empírico, podría ser un concepto puro, podría ser una intuición, el componente material de la intuición, algo dado en la sensibilidad, que sea o bien un ente mismo, o bien una propiedad de las cosas, o podría ser mi forma de intuir. Bueno, el argumento positivo muestra que es mi forma de intuir. La pregunta es, más allá de las condiciones de la experiencia y de la experiencia efectiva, ¿hay algo más que sea algo así como el tiempo? Bueno, no podemos afirmarlo sin caer en conflicto. Lo que pasa es que por ahí también quizás Kant sea atrevido cuando afirma tan rápidamente la victoria del idealismo trascendental, porque en su cabeza, no en el texto, pero en su cabeza el conflicto antinómico había llegado antes, ¿no? Como que él ya lo tenía en la cabeza. Entonces, quizás cante victoria antes de tiempo. Claro, permitime decirme, quizás, o sea, suena muy dogmático, justamente en términos kantianos, pero me parece una respuesta satisfactoria la tuya, sentido que se larga mucho. Incluso en la segunda edición, todos los agregados en donde él se preocupa por distinguir su idealismo trascendental del dogmático, por ejemplo, me parece que podría correr un poco de riesgo de ser cierta afirmación dogmática. Evidentemente no lo podemos conocer, pero me parece que dentro de su mismo sistema decir que no hay otra cosa fuera de nuestra forma de intuición sensible es como está como un poco es fuerte respecto de su propio sistema. Sí. Eso creo que me entendiste sí, la también, pregunta y me das una respuesta muy satisfactoria. también una cosa que uno podría pensar, digo, la primera respuesta fue la respuesta estructural. Después una cosa que uno se tendría que preguntar es, si le concedemos a Kant que hay algo así como el ámbito de lo en sí, que es incognoscible, y el ámbito de la experiencia, que es lo que efectivamente importa, porque es aquello sobre lo que podemos pronunciarnos en términos de conocimiento. En el fondo, la representación de tiempo que está en juego está de este lado, y es de eso de lo que estamos hablando. Después, si querés decir que existe algo entre las cosas en sí mismas, que le llamás tiempo, bueno, qué sé yo. Es como, no sé, pienso. Es mucho decirlo, ¿no? Esta segunda respuesta es un poco más atada con hilos, pero yo lo veo así. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, es re interesante la pregunta. Bueno, muchas gracias a ambos, muchas gracias, dispararon muchas preguntas, muchas gracias de verdad por su tiempo. Jorge, no sé si querías decir algo. Sí, yo quería agregar dos comentarios que nada tienen que ver con la charla. Es primero agradecerle muchísimo a Luciana, no solamente por sus clases, sino también por la oportunidad que surgió de ella, el hecho de preguntarnos si alguien quería presentar con ella una ponencia. Y bueno, agradecerle muchísimo por la experiencia, por la paciencia y la reescritura de todas las burradas que puse. Y también animarlos a todos los chicos a que si se presenta una oportunidad lo hagan. Realmente dar una charla con un profesor es una oportunidad única, un lujo, y te da el respaldo de poder no responder las preguntas de Martín y de Federico, que te da una tranquilidad enorme. Así que anímense. Bueno, muchas gracias, Jorge. Tiene mucha razón lo que decís. Está bueno, creo que lo que decía Fe antes de implementarlo como una tradición para la semana de alguna charla de profesor y alumno podría estar muy bueno. Así que bueno, muchas gracias. Con la aprobación de los siguientes expositores decidimos hacer un break de 5 minutos para despejar un poco porque venimos hace mucho rato enfrente de la computadora. Así que nos vemos en 5 minutos para escuchar la última charla y no hace vuelta, como decimos siempre, no hace falta que se vayan de la reunión, con solo apagar la cámara está bien. Así que nos vemos en 5 minutos. Gracias.